Bueno, mira, nosotros aquí hemos querido hacer un espacio para enaltecer la presencia del acordeón, no solamente aquí en Colombia, sino a la parte donde ha llegado. Ujú. Bueno, y, pero yo tuve la fortuna de que un panameño de origen chino algún día viniese a Valledupar y trajera ese instrumento que ves ahí. Mira, Alejandra, de este lado. Sí, ese. Mira, Ese instrumento se llama Chen. Maestro, no me quiero ir, es posible presentarme un abrazo. El escritor que murió en México, el escritor de 100 años de soledad. Aquí estoy ya con Israel Romero, con Leandro Díaz, el compositor ciego, Toño Sales, el viejo Emiliano. Y estos son los 5 tipos de acordeones que existen en el mundo. El acordeón diatónico, que es el nuestro, la concertina, el bandoneón, el acordeón a piano y el acordeón cromático de botones. Cromático de tecla y cromático de botones. Ok, y aquí está la evolución del acordeón en nuestra música. Antes llegaban así, traían 2 bajitos y una hilera. Ya este trajo 4 y la misma hilera. Pero ya este trajo 8 bajos y 2 hileras, o sea, 2 tonalidades. Este trajo 2 hileras, pero trajo unas alteraciones, bemoles y sostenidos, con los mismos 8 bajos. Ya este fue con el acordeón que se comenzó a grabar nuestra música. El primero que grabó con un acordeón como este fue Luis Enrique Martínez, que le decían el pollo vallenato. Él fue el primero. Ya después viene el acordeón con el que nos conocieron, ¿no? sí, Que claro. es este. Ya viene uno de cambio, Edición Colombia, y ese que ya es dedicado a Emilianito Zuleta. Ese se hace poco, ¿no? Que acaba de Sí, salir. sí. Viene con la firma de Emiliano y el nombre de él. Y maestro Beto Murga, y anteriormente, digo, en esos tiempos eran las tonalidades así como hoy en día de que GCF. Como el acordeón llegó de una hilera, ese podía tener 2. Ah, ok. 2. Después llegaron estos, podía tener 2, podía tener sol 2, por decirte. Pero como quien recibió el acordeón era un personaje que hoy lo recordamos como Juglar Vallenato, y él era virtuoso porque él mismo tocaba, cantaba y hacía sus canciones. El acordeón, a medida que iba llegando allá en Europa, le iban transformando algunas tonalidades. Bueno, inicialmente que haya llegado un acordeón de sol 2, después llegaron otro de do fa, y así. Cuando comenzó a llegar el acordeón de 3 hileras, nos vinieron 2 acordeones, sol, do, fa y la, re, sol. Pero los juglares, que hoy le decimos juglares, aquellas personas vallenatas, como ellos mismos cantaban, tocaban y hacían sus canciones, se iban acomodando al acordeón que fuese llegando. Pero cuando entra el cantante a formar parte de la agrupación, ahí había problemas entre el que tocaba el acordeón y el cantante. Porque tú sabes que los sonidos son 12, ¿no? Sí, Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y después las 5 alteraciones, los bemoles y claro. los sostenidos. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Emilianito Zuleta fue uno de los pioneros en eso porque ya tuvo problemas con Poncho Zuleta, su hermano. Por ese motivo, que estaba alta la canción. Claro, baja, sí. entonces se encuentra él un técnico de acordeón que después se fue a vivir a México, que se llamó Lucho Campillo. Lucho Campillo comenzó a alterar los sonidos de los Él fue el acordeones. primero, entonces. Sí, Lucho fue de los primeros. Él comenzó a alterar los sonidos de los acordeones y esa es la razón que tú le ves al músico vallenato una cantidad de acordeones donde Claro. están los 12 sonidos. Y desde ahí empezó ya todo. Claro, ahí empieza todo ese cuento y ya el cantante canta en el tono correcto. ¿Me entiendes? Ya. Aquí, en este espacio, quiero mostrarte a ti dónde nace el acordeón. Con sonido, siéntense. Claro, claro. Bueno, mire. Ese es el que me Este comentaba. es el famoso Chen, el que Chen. está allá, pero ya este tiene una protección aquí. Y tiene una leyenda fantástica. Se dice que un emperador, 3000 años antes de Cristo, envió a las montañas de su propiedad a un músico de mucho prestigio para que le trajera el canto del ave fénix. Y el músico se le presenta con un instrumento como este. Si tú lo analizas, mire, esto parecen unas alas, pero en reposo. No va volando el pájaro, sino que está así. Sí. Y este es un pico de oca, que es un ave. Este instrumento lo lleva un misionero francés en los años 1777 a Europa. Entonces los fabricantes de instrumentos consideraron que con este sonido se podían hacer otros instrumentos. De aquí se derivó
la reconocida mundialmente armónica. Estos dos instrumentos yo los hago sonar con el aire de mi pulmón, porque me lo permite la parte mecánica de ambos. Pero a alguien en Europa se le ocurre, con base en la armónica, pensar en otro instrumento y ya comienzan a hacer las famosas piezas internas de los acordeones. Violina, tiene muchos nombres. ¿Cómo le llaman ustedes a esto allá? Sí, le dicen también burros, o sea, allá en México, ¿verdad? Pero Burro. Sí. También. Sí. Bueno, entonces ya esto se la introducen en la parte interna, se buscan, bueno, entonces se buscan esta pieza que va en la mitad de las dos cajas de resonancia, la de la melodía y la de los bajos, y se suple el ser humano por el fuelle. Esto vamos a hacerlo sonoramente. Yo lo hago con unos sonidos de ese canto que se llama compás chipuco, con unos compases musicales. Estos sonidos ya los vamos a hacer en el instrumento que se derivó de él, que es este. Ahora lo vamos a hacer en una réplica de un acordeoncito antiguo. Los mismos sonidos están en la escala de do mayor. Y por último, ya hacemos todos los compases musicales de compás chipuco, perdón, en este acordeón, que ya es son los sonidos originales de un GCF, ¿no? Ahí no hay duda, no hay duda. Bueno, nosotros por aquí creemos que nuestra música, cuando llega el acordeón, en este espacio donde estamos ubicados, que es un valle geográfico, que está entre medio de dos sistemas montañosos, la Sierra Nevada de Santa Marta, que está a mi izquierda, y la Serranía del Perijá, que limitamos con Venezuela. En ese espacio, cuando llega el acordeón por los puertos, el músico que tocaba gaita fue abandonando la gaita indígena por el instrumento. Y ahí es cuando comienza ya a esta parte a denominársele, antes se le llamaba aire magdalenense, porque nosotros pertenecíamos al Magdalena Grande. Después se llamó música de acordeón. Hubo otra época que se llamó música de la provincia, porque nosotros éramos los provincianos, porque la capital era Santa Marta. Y hoy se habla de música vallenata. Lo que quiere decir es que es nata del valle, nacida en el valle que está ubicado en los dos sistemas montañosos. Aquí ves tú una colección de acordeones, todos son Hohner, pero uno encuentra historias como investigador. Ese acordeón que ves ahí, que es Hohner, me lo donó un suizo, casado con una señora de Cartagena, aquí. Y yo viendo que no le veía el sello Hohner, me puse a investigarlo. Resulta que ese acordeón fue hecho en Suiza. En Suiza. Suiza, ¿por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Alemania tomó la determinación de que todos los talleres de Alemania tenían que ponerse al servicio de la guerra y la fábrica. Entonces, ¿qué hizo Hohner? ¿Qué hizo? Envió a sus trabajadores para Suiza para seguir haciendo el acordeón. Si ese momento fue dramático para la fábrica, bueno, ya hoy día en todas partes, eso nos lo donaron los Tigres del Norte. Ah, los Tigres del Norte se lo donaron. Sí, a través de un amigo de
que trabaja con la Honor allá en Estados Unidos, en la frontera. Y tú lo conoces. Sí, sí, se las he visto. Claro, Ya. claro, y mira que en la mitad tiene la cara de un tigre. Sí. Cuando uno está tocando el acordeón, ahí está ese acordeón. Bueno, entonces ahora vamos a llegar a un espacio. Bueno, aquí nos ha visitado Carlos Vive, ahí lo ves, con toda esta cuestión. Y ahí estaba dándole a ese señor la canción que yo le acabo de sonar ahí, que se llama Compay Chipuco, que él la grabó, Compay Chipuco. Ahí está Shakira con Egidio Cuadrado, que fue rey vallenato, ese que ves ahí, en un concierto. Y aquí las cajas, maestro. Ah, bueno, mira, este es el cuento de las cajas. Esta es la caja indígena, ahí la ves, Claro, tambor indígena. Este es el tambor africano. tambor africano. Este es el tambor africano. Por aquí hubo palenques, que era donde los negros que los querían esclavizar se volaban y hacían sus territorios. Ellos utilizaban este tambor africano. Velo allá. Allá ves el negro con su tambor. Bueno, con el tiempo, estos dos instrumentos, por efecto de convivencia, se unen y dan un híbrido que se llama la caja vallenata. ¿Cómo quedó la caja vallenata? Quedó con el tamaño del tambor indígena. De aquí a aquí, el mismo tamaño de allá a allá. Pero con la forma cónica del tambor africano y se toca con las manos. Porque el africano siempre tocaba era con la mano. Y los indígenas con baquetas. Hoy día tenemos ya, porque como por aquí comenzó a llegar la música caribeña de Cuba, de Puerto Rico, tal, ellos traían sus bongoes, los bongoes, con herraje metálico. Y hoy día tenemos dos cajas oficiales. La caja festivalera. Más o menos, ¿en qué año fue cuando comenzaron a sacar ya la caja vallenata aquí? Bueno, la caja vallenata acá desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ya comenzaron como en los años 1950 ya comienzan a hacer este tipo de cajas. Ah, ok. Por la influencia del Caribe, ¿entiendes? Uh-huh. Pero aquí en Valledupar, quien venga a concursar debe traer una caja así. Claro, porque si trae aquella caja lo descalifican. Eso ocurrió en la historia del vallenato con Julio Rojas, uno que andaba pendiente de igualar a Alfredo, que es uno que ha sido 3 veces rey. Pero él falleció, Julio. Y entonces aquella es la comercial con la que graban, sí. La que tiene las agrupaciones, ¿no? Vamos a llegar a un espacio donde te voy a mostrar acordeones de muchos países. Claro que sí. Aquí vamos a encontrar acordeones de esta colección que inicia aquí y termina allá. Son hechos en Alemania. La mayoría es la marca Hohner, aunque hay otras marcas como Ela, Belmeister. Con este acordeón, Emilianito, que nos lo donó, grabó con Peter Manjarré clásicos vallenatos. Y este me lo donó Israel Romero porque él me grabó una de las canciones más famosas mías, La Negra. La Negra. Dice que ella no me quiere. La grabó con este acordeón. Y el higuerón. Esa canción a mí me la grabaron en México, pero hace muchos años un grupo que se llamaba Renovación, algo así. Alguna agrupación. Bueno, hecha en Alemania, pero definitivamente el país que tiene más fábricas de acordeones es Italia. Es Italia. En el mundo. Ahí está Settimio Soprani, Dino Baffetti, Dallapé Mariano, Pasquale Ficoseco, Scandali, Gabanelli, que lo conocen mucho en México. Claro. Gabanelli. Este ya hecho en Ucrania, Rumania. Este es hecho en Viena, Austria, donde nació el acordeón. Francia, Brasil, Suiza, o en la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, ¿no? Este ya es hecho en Austria y este es hecho en Valledupar. Mileto Vallenato. Aquí cuando viene la gente de República Dominicana, que llega aquí al museo, se hacen amigos de uno, ven ese acordeoncito, yo se los muestro y se enamoran, y enseguida lo van y lo compran y se lo llevan. ¿Por qué? Porque aquí se les amplía el espectro, y ya tiene una tonalidad más. Claro. Todo, ¿me entiendes? ¿Sabes que ellos tienen dos para tocar el merenguito de ellos? Y sí.
¿Y ese acordeón más o menos cuánto es el precio de aquí? Deben estar como 3 millones. 3 2 millones. millones, 3 millones de pesos. Sí, ese es un 5 letras. Un 5 letras. Mira, aquí tenemos unas imágenes. Ese es el maestro Turco Gil, el de la academia, Claro. con los niños del vallenato en la Casa Blanca con Bill Clinton. Y acá tenemos a Jorgito Celedón con George Bush también en la Casa Blanca, en Estados Unidos. Y aquí ya hay unas personas que se nos han ido, ¿no? Rafa Orozco, Jorge Oñate, Egidio Cuadrado, el de Carlos, que acaba de irse, Colacho Mendoza, Diomedes Díaz, ellos son fallecidos. Y allá hay una colección rusa. Ya estos son hechos en Rusia. Esos son rusos. Son rusos. Acordeones rusos. Sí, sí, sí. No, no. Mm. Y los acordeones rusos igual, No, son diferentes. son diferentes. Uno no puede tocar un vallenato ahí, claro. En este más o menos me puse yo un día a sacarle melodía, pero la forma de tocar es distinta. Ah, ok. O sea, no viene el mismo sistema. Nada, no, no viene el mismo sistema. Ah, Sí. ok. Y allá, bueno, allá le hacemos un homenaje a Gabo con su obra 100 años de soledad en los idiomas donde ha sido traducido. Lo tenemos en braille y eso. Y aquí mostramos algunos personajes como el viejo Emiliano, Moralito, Leandro Díaz, Rafael Escalona, el primer rey vallenato, Alejo Durán, el segundo rey de Reyes, el segundo rey, Colacho Mendoza, en el 69, pero en la versión número 20, en el 87, él fue el primer rey de Reyes. Jaime Molina, como un gran pintor, y todo este cuento. Y este espacio que ves aquí se llama Patio Parrandero Emilianito Zuleta. Aquí le hemos hecho, recordamos a familias musicales como la dinastía de los Zuleta, la dinastía de los López, Miguel López, Berto López, Navín López, Alvarito López, Pablo López, Adolfo Pacheco, un excelente compositor nuestro. Ya las mujeres han incursionado aquí en Valledupar en esto. Allá está el único que ha sido 3 veces rey vallenato, Alfredo Gutiérrez, Trirrey. Y allá es el espacio geográfico que les hablé allá. Allá se ve como la Sierra Nevada, ves arriba como un hielo, y ese sería el Gran Valle, donde comenzó a fomentarse la música nuestra, ¿no? Sí, sí. Estos son reconocimientos que nos han hecho. La Honor de Alemania, ahí se ve. Y otras entidades del orden nacional, como el Parlamento Andino también. Y así de esta forma. No, excelente, maestro. Excelente. Y anteriormente, digo, como ahorita actual, vemos que las chicas están influyendo mucho en el vallenato. ¿En esos años también había mujeres que interpretaban el vallenato o no? No, la mujer más que todo, y en la época del Festival Vallenato en el 68, yo digo que quizá había algunas, yo recuerdo, pero eran por muy de ellas, ¿no? Y algunas veces no tocaban el vallenato, sino tocaban otras canciones, como vals, ese tipo de canciones quizás como más fáciles Sí. para ellas. Pero ya después se despertó un movimiento de mujeres, pero en el festival siempre las tenían frenadas. Ahora sí se abrieron, ahora sí están ellas, ya tocan acordeón muy bien y todas esas cosas. Y allá está el Olimpo de los Reyes. Esto que ves aquí, todos han sido reyes. Todos reyes, ¿verdad? El primer rey fue Alejo Durán. Alejo Durán fue el primer rey vallenato. Sí, sí, el primer rey vallenato en el año 1968. Colacho fue el segundo en el 1969. Pero en la versión número 20, Colacho se convirtió, como te dije, en el primer rey de reyes, que hicieron una dinámica de solo reyes. Claro. Entonces el segundo rey de reyes fue a los 10 años, el Cocha Molina. Cocha Molina. Fue el segundo rey de reyes. Después Hugo Carlos Granado fue el tercero en el 2007. En el 2017 el cuarto rey de reyes fue Alvarito López. Ahí hicieron una dinámica de hacerlo cada 5 años. Por eso en el 2022 Almes Granado fue el quinto rey de reyes. El único que ha sido 3 veces rey es Alfredo Gutiérrez. 2 veces rey Julio Rojas, pero ya falleció. El único de Bogotá, la capital de Colombia, Beto Jamaica. Este también es de esos lados de Boyacá, de Julián Mojica. Y este que es de San Andrés Isla, Julián Rojas. Los demás están distribuidos como en la costa, ¿no? Sí, claro. En la costa. Aquí ves tú a Colacho, a Calixto Ochoa, a Alberto Pacheco. Bueno, aquí la mayoría de los que ves son más festivaleros
Y Reyes Vallenatos. Sí, sí, que Reyes Vallenatos, ¿entiendes? Sí, estos son los que han ganado en el Festival de la Leyenda Vallenata. Eso, todo esto que ves aquí. A excepción de los últimos dos, que ya yo tenía este cuadro hace ratito, y no aparecen Javier Mata y otros. Disculpe, maestro, Campillo. ¿Juancho Polo Valencia ha concursado en el festival o no? No, él vino la primera vez que vino. Juancho Polo era esos personajes juglares que ellos creían que venir aquí quizá era tocar así, no vino como concientizado que venía como a competir, Claro. sino que creía, no, voy para el festival. No, en esa época ya había una gente que tocaban bien, ¿no? Él tocaba la música de él, eh, la original y todas esas cosas, pero ya para competir no era el pollo, porque ya también, además, tenía mucha edad. Sí. Era un señor de bastante edad. Y para competir con un Alfredo Gutiérrez. ¿Y Enrique Díaz y Pacho Rada no venían de estos lados? Porque es que ellos tocaban el acordeón, pero no tenían el estilo vallenato, el estilo con el que se compite aquí. Digamos que más sabanero. Como... Sí, más sabanero. Y, por ejemplo, Landero, que compitió aquí, pero no tocaba como tocaba Colacho, no tocaba como Miguel López. Entonces, por eso se lo ganaron. Pero si allá si aquí fueran allá a competir con la cumbia, no le veíamos una. Claro. Porque ellos allá con la cumbia son los poderosos, los de la sabana. Pero ya hoy día se han ido unificando. ¿La cumbia en sí es de San Jacinto o es de la Sabana? No, el Jacinto que está en el centro de la sabana, San Jacinto. Okay. ¿Y el vallenato de aquí de Valledupar? Sí, no, de Valledupar no, del espacio geográfico, donde está Villanueva, Fonseca, El Molino, Urumita, todos los pueblos estos tienen reyes. Villanueva tiene dos reyes, el Pangue Maestre y Egidio Cuadrado. Claro. ¿Entiendes? En La Paz tiene los hermanos López, tiene una cantidad de... Y entonces todos estos pueblos por aquí tienen esto. Sí, sí. No, excelente, excelente. Y este es un rinconcito de Diomedes Díaz, ¿no? Aquí. No, y Diomedes tocó con puro rey, ¿verdad? Sí, la sí, mayor parte. la mayoría, claro. Todo, porque el Debe, que fue el primero, fue Rey Vallenato, Debe López, el que está allá de Sí, segundo, después de Miguel. Sí. Después grabó con Colacho. Un colacho. Rey. Cocha también Rey. Cocha Bolívar. Oye, sí, casi Sí, todo. puro rey. Sí, sí. Quizás hay algunos que no hayan sido quizás los últimos, pero mira que grabó con Juancho Roy, pero Juancho Roy no fue Rey Vallenato. Que se lo ganó Julián Rojas. Nada más porque tocó que el lucero espiritual, ¿no? Porque lo caseteó, como dice uno, Sí. como si estuviera en una caseta. Sí. Él alegró tanto a la gente que se pusieron a bailar y eso al jurado. Vaya, le dio más por el lado del público. Sí, es que aquí hay que tener cuidado con el jurado, ¿no? Porque si uno se emociona por el público, claro, puede embarrarla, quizá como lo que le ocurrió a él, que se la castigó el jurado. Sí, no, sí, está no, excelente. no, con gusto. ¿Algo más que quiera agregar, Beto Murgas? No, agradecerte a ti, tú vienes de México, ¿no? De Monterrey. De Monterrey. Sí. Agradecerte tu presencia, que hayas venido aquí a este espacio cultural donde proyectamos la cultura vallenata ya de una forma didáctica, de mostrar la juglaría, de mostrar los acordeones que existen y me alegra mucho que tú hayas venido porque aquí la gente existe, pero ellos creen que conocen todas estas historias. No la conocen porque no tienen por qué conocerlas. Yo porque soy un estudioso y lo he querido emprender. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Aquí estamos como cumpliendo con una de las medidas que exigió la UNESCO cuando declaró el vallenato Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, que es la transmisión de conocimiento. Nosotros transmitimos conocimiento de la cultura vallenata, de quiénes fueron los juglares, de quiénes fueron los reyes, los compositores y todo este cuento. Y ya tú te has enterado, ¿no? No, excelente. Gracias excelente. Por todo. Para toda la gente de Monterrey, les recomiendo aquí la Casa Beto Murgas, ¿sí? Museo del Acordeón. Nos vemos. Okay. Hasta luego, un abrazo para todos. Mira, aquí vemos la evolución fonográfica de la música vallenata.
El primero que comenzó a escucharse en emisora fue Pacho Rada, el de la lira plateña. Pacho Rada. Pacho Rada. Pero en esa época él grabó un canto, Las cosas de las mujeres, parece que fue algo así. Bueno, él grabó algo, pero no era comercial, sino para las emisoras. Ya después el que graba comercialmente fue Abel Antonio Villa, que llaman el padre del acordeón. Ya después viene Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, Colacho Mendoza, Pancho Polo Valencia, Andrés Landero, Calixto Ochoa, Lisandro Mesa, Julio de la Osa, hasta Alfredo se puede considerar juglares, porque ellos mismos cantaban, tocaban y hacían sus canciones. Aquí un juglar, por ejemplo, la palabra juglar, fue el que la sacó o cómo fue? No, la palabra juglar es un término de la Edad Media en Europa. Ah, ok. En Europa un juglar era aquellas personas que alegraban a las comunidades, pues cantándole una música. Un payaso podía ser un juglar, porque animaban las comunidades. Okay. Y trovadores es lo que hoy aquí se le llama compositores. Pero aquí se le llama juglar vallenato aquel personaje que él mismo canta, toca el acordeón y hace las canciones. El señor Emiliano Zuleta fue un juglar, Moralito fue un juglar, Pacho Rada fue juglar, porque ellos mismos hacían todo. Claro. Ya después entra el cantante, Jorge Oñate. Y inicialmente se hablaba de los hermanos López, canta Jorge Oñate. Los Cañaguateros canta Pedro García. Emilianito Zuleta y su conjunto canta Poncho Zuleta. Inclusive el primer LP que grabó el binomio decía, el binomio de oro, Israel Romero y su conjunto canta Rafael Orozco. Diomedes Díaz con Alberto López y su conjunto. Y aquí comienza a dársele al cantante valor. Jorge Oñate, Colacho Mendoza y su conjunto. Mira dos grandes, Diomedes Díaz ya se pone el primero y Colacho Mendoza. Hasta cuando ya llega el cantante que comienza a aparecer como el líder, ¿no? Claro. Carlos Vives, que ya hoy día todos son así, Silvestre Dangond, Peter Mangarré. Sí, su cantante y su acordeonero. Claro, claro. ¿Y por qué se dirá, maestro, que actualmente ya no ha pegado aquí en Colombia como los juglares que cantaban, interpretaban el acordeón? Digo, ya no se ve actualmente eso aquí en Colombia. No, porque se comercializó la imagen del cantante. El cantante, y además vieron que el acordeonero solo podía hacer arreglos, podía hacer mejor la interpretación. Claro. Y el cantante se dedicaba a cantar y él a estar pendiente de los acordes, de todo lo que lleva. ¿Pues? Sí, cada quien en su especialidad. Cada quien lo de él. Eso fue que vieron, y como ya comenzaron a comercializar en el vallenato con conjunto, entonces se dividieron las funciones. Y se fue perdiendo. Se fue perdiendo la juglaría. Afortunadamente existen los festivales. Claro, claro, sí. Es lo que mantiene vivo, ¿verdad? Claro, claro. No, hermano, qué bien. No, excelente. Muy bien, excelente. Una foto de Alejandra. Sí, aquí. El indígena que contaba en Carlos siempre aquí algunos ¿Cómo se llama? Aquí de casualidad, igual, no te ves mucho la colección. Años anteriores no coleccionaban.